que estamos estudiando aquí en la iglesia en Chimalhuacán y hemos ya entrado después de largos sermones al tema del pacto de la gracia y estamos estudiando una subserie del tema del pacto de la gracia en la que Cristo, como el autor del pacto de la gracia, el consumador del pacto de la gracia, el fiador del pacto de la gracia, se compromete en el pacto de la gracia a venir a vencer a los tres enemigos más grandes de toda la humanidad. Los que usan su mente y piensan se dan cuenta que así es, como lo dice la Biblia. Los que andan con vidas así muy horizontales, no. Los que tienen vidas verticales y horizontales ya entendieron esto. ¿Cuáles? Que la humanidad tiene tres enemigos más grandes: el pecado, la muerte y el demonio. ¿Sí? Los tres enemigos más grandes que tiene el ser humano, terrenalmente hablando. Y pudimos ya ver en un sermón pasado la victoria de Jesucristo sobre el poder del pecado, sobre el reino del pecado. Ya vimos también la victoria de Cristo sobre el demonio, y hoy vamos a estudiar la gloriosa victoria de Cristo sobre la muerte. Aunque ya vimos algo relacionado a eso, ya entendimos que la victoria sobre el pecado, uno de los efectos es que nos libra de la muerte eterna. Ya entendimos que la victoria sobre Satanás, ¿verdad? Que es la principal arma que tiene Satanás para matar al hombre es el pecado. Ya nos libra de la muerte eterna. Pero hoy vamos a meternos un poco más a muchas cosas que tienen que ver con la muerte y entender varios conceptos importantes para ver la gloria que hay en la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Inclusive desde el libro de Oseas, ya Dios había anunciado, le había dicho a la muerte: oh muerte, sí, yo seré tu muerte. Dios hablándole a la muerte, porque son conceptos que es como si hubieran sido personificados. La muerte no es una persona. No, me acuerdo, ahorita viene a mi mente rápidamente una clase que di en el Cerezo de Acámbaro, donde un hombre tenía tatuada la muerte, ¿no? Y un día aceptó platicar conmigo de por qué era falso su concepto de la muerte. Porque ya hemos estudiado aquí en la iglesia que la muerte es separación. Está la muerte física, separación del alma del cuerpo. Está la muerte espiritual, tienes vida biológica, naces, creces, te reproduces y mueres, pero estás separado de Dios. Y es la muerte eterna, que es después del día del juicio final, ser separado de Dios para siempre. Entonces, la muerte no es una persona, pero Dios, hablándonos con palitos y bolitas, usa la expresión de como si fuera una persona para entender cómo trabaja. Por eso la muerte no es una persona, porque es la acción legal. La muerte es la acción legal donde Dios, el juez, es como si Dios firmara una orden de aprehensión y Dios saca el alma del cuerpo de esa persona. En ese sentido, no, es como si Dios fuera la muerte, pero Dios no es la muerte, Dios es vida, sino que Dios como juez, ¿verdad?, separa a esa alma para que inicie el pago a la justicia en la cárcel más grande del universo, que es el infierno. El infierno es la cárcel para las almas. El infierno es la cárcel para las almas pecadoras que nunca se arrepintieron, que siempre estuvieron deshojando la margarita. ¿Me entrego o no me entrego? ¿Me entrego o no me entrego? ¿Sigo a Dios o no? Y ahí, ¿verdad? Y siguieron en sus delitos y en sus pecados. Por eso, Cristo se hace fiador del nuevo pacto, del pacto de la gracia,
y se compromete a vencer a la muerte. La pregunta es, ¿cómo venció a la muerte? Pero para entender esto, que ya de alguna manera en los estudios pasados lo hemos ido entendiendo un poco, vamos a ver algunos principios antes de entrar de lleno a la muerte, y estos principios nos van a ayudar a entender más esto. Y dice, vamos a leer dos textos que nos van a ayudar mucho al estudio esta noche. El primero es Juan capítulo 10. Dice Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí vamos entendiendo algunas cosas. La muerte es solamente para los pecadores, para una persona que transgrede la ley de Dios. Otra vez, la muerte es solamente para un transgresor de la ley de Dios. Desde Ezequiel, Dios había dicho, el alma que pecare, ¿qué? No, esa morirá. Esa es la ley. Yo no tengo poder para cambiarla. Oye, pero se me hace demasiado drástico eso de que el alma que pecara, nada más por un pecado voy a morir. Bueno, es muy sencillo, no peques, no peques. Pero más adelante en el Nuevo Testamento dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, la muerte fue establecido para transgresores de la ley de Dios. De tal manera que prácticamente todos los mandamientos violados implican la pena de muerte. Todos los mandamientos quedan bajo la pena de muerte. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cada uno de los 10 mandamientos, la paga del pecado es la muerte. No es mentira que hay pecados veniales y pecados mortales. No, esa es una de las mentiras más grandes del universo de esta secta que está aquí en México establecida, ¿no? Entonces, estamos entendiendo este punto. Primero, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La muerte como tal no podía hacer nada contra Cristo. La muerte tiene que ir directamente sobre un transgresor de la ley de Dios. ¿Cristo transgredió las leyes de Dios? No. Entonces, ¿le podía hacer algo? Nada. Eso es importante entenderlo. De tal manera que hay un momento en que Cristo en la cruz de Calvario, el Padre coloca todos los pecados sobre Cristo, y en ese momento ya Cristo entra al terreno de la muerte. Sí, porque los pecados tuyos eran puestos sobre Cristo, y entonces la muerte no tiene que tomar a Cristo. Tiene que tomar a Cristo. ¿Por qué? Porque muere por tus pecados. Sin los pecados, nadie podía, la muerte no podía tocar a Cristo. Entonces, es importante entender que la muerte, como lo hemos visto en el estudio de Cristo venció al pecado y Cristo venció a Satanás, la muerte opera en 4 sentidos. Sí, la muerte física, ahí opera en el cuerpo, la muerte espiritual en el alma, la muerte eterna en la separación para siempre de Dios, de esa alma humana, y la muerte legal. De tal manera que a Cristo, al vencer la muerte, ahora nos concede vida en los 4 sentidos. Primero, muerte física. Bueno, somos separados del cuerpo. ¿En qué sentido nos da vida? Bueno, que ahora tenemos un cuerpo glorificado, ¿no? Cuando el creyente verdadero muera, creyente verdadero, no dominguero, calientacilla, sugestionado, cuando un creyente verdadero muera, entonces Dios le dará un cuerpo glorificado que nunca envejece, que nunca está débil, que nunca enferma. Ahí está la vida. La muerte espiritual, tiene vida espiritual ahora el creyente.
tiene una nueva alma, ¿no? Un alma nueva, una mente nueva, porque ha sido regenerado esta persona, le da vida, tenía muerte eterna, ahora tiene vida eterna y tenía la muerte legal. La muerte legal cuando el gobierno de Dios, las leyes de Dios le habían hecho así al hombre, ahora Dios le hace así de que tenga vida porque Cristo ya le pagó a la justicia todo lo que ese pecador debía. ¿No? Otra vez, Cristo le paga a la justicia mi deuda, el juez castiga a mi sustituto y nadie puede pagar dos veces a la justicia por un mismo delito. De tal manera que si Cristo le paga una vez a la justicia, ya no hay orden de aprehensión. Todo mi expediente es clavado en la cruz de Calvario y por eso es que el juez del universo me pronuncia libre. Ok, en ese sentido vamos a ver un pasaje que es muy completo para entender esto en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos nos va a mostrar algunos principios del por qué y el cómo es que Cristo tenía que venir a morir. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo fue que Dios resolvió este problema? Vean ustedes a ver si pueden encontrar los principios importantes que resalta este pasaje de Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Vamos a darle lectura a Hebreos 2, del 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él se refiere a Jesucristo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte, aquí esto es importante que lo vean, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí este pasaje es profundamente rico porque nos muestra cómo le hizo Dios para resolver el pecado, el problema que había de la muerte. Bueno, la gran maquinaria de los atributos de Dios estableció un plan de redención eterno, en el que para poder vencer a Satanás, al pecado y a la muerte, tuvo que venir una misión la más gigante de toda la historia del universo. ¿Cuál? La encarnación. Para que Dios no puede morir. Dios es una persona eterna, Dios no puede morir. Pero ¿cómo podía Dios cumplir con su ley y con el castigo de su ley? Bueno, si él era el fiador del nuevo pacto, alguien tenía que venir a morir y pagarle a la justicia, porque, repito, Dios mismo puso sus leyes, esto es importante, Dios mismo puso sus leyes y Dios mismo vino a obedecerlas, sus propias leyes, y Dios mismo vino a ser castigado por sus propias leyes. O sea, si alguien dice, no, que se me hace muy gravoso eso, bueno, ¿qué más quieres, no? Entonces, para que esto pueda ser posible, todo este proceso en el que Dios entra a este mundo se llama la encarnación, la humanidad de la segunda persona de la Trinidad. Dios tiene que prepararse un cuerpo. ¿Para qué? Para cumplir las demandas de su ley. Otra vez, Ezequiel 18,
El alma que pecare, esa morirá. Entonces, en la cruz de Calvario, ¿Dios murió? No, no. En la cruz de Calvario, lo que murió fue la humanidad de Cristo, ¿no? Pero en el sentido de humanidad, pero Dios no puede morir porque Dios es eterno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene a cumplirse algo importante. ¿Por qué? Porque no solamente dice aquí, vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Vemos aquí que Satanás tenía un imperio. Este imperio es el imperio de la muerte. Y luego dice, y segundo, librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. En el libro de Eclesiastés, vamos a dejar una marca aquí en Hebreos, porque este pasaje lo vamos a usar todo el estudio. Hoy vamos a dividir el estudio en dos, para que nuestros amigos del YouTube, si es que lo escuchan, no se aburran, porque esto va a durar como 2 horas y media. Entonces, la primera la hacemos 1 hora y media y la segunda de 1 hora. ¿Qué dije? Ah, sí, Eclesiastés. En Eclesiastés es interesante un pasaje donde la Biblia nos enseña en Eclesiastés capítulo 8 que hay un miedo a la muerte. Todos los seres humanos tienen miedo a la muerte. Ahora, hay un lado positivo del miedo a la muerte y hay un lado negativo del temor de la muerte. Vean ustedes Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Quiero que vean aquí, nadie tiene potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Es, por ejemplo, ya dijimos que la muerte es la separación, ¿no? Digo, ¡pum! El alma es separada de ese cuerpo. Entonces, imagínense, el hombre tiene autoridad para cuando Dios está sacando mi espíritu de mi cuerpo, mi alma, decir, no, aquí se queda, aquí se queda. ¿Puedo hacer eso? No, ¿verdad? O sea, nadie tiene esa autoridad, esa prerrogativa, ese poder para impedir que Dios saque el alma y el espíritu de mi cuerpo. Nadie puede agarrar algo que no puede tocar. Por eso, nadie tiene autoridad ni potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Yo hasta de pronto, si yo supiera, ¿no? Si yo supiera que mañana voy a morir, no, tengo muchos planes, muchas metas, muchos objetivos, dentro de 5 años y veré. No tienes autoridad, potestad para posponer el día de tu muerte. Cada uno nos vamos a morir el día, el mes, el año, el minuto y el segundo en el que Dios ya ha predestinado el día que partamos. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, en el impío, este es un comentario, no quiero desviarme, en el impío, aquella persona que no tiene al Dios verdadero en su agenda, ¿no? Ay, Dios es como algo opción. En el impío va a morir, escuchen, cuando llegue al final de la cantidad de pecados predestinados que Dios le permitió. O sea, cada impío se acerca al día de su muerte y si está pecando más, si tiene su amante, alcohólico, drogadicto, ratero, tranza, todos los días se acerca a el límite preestablecido, en el que la persona llegará más rápido a su muerte. O sea, odio, envidia, celos, pleitos, ¿no? Cada vez hacen que esa persona se acerque más a su muerte. Y en el caso del creyente, llegará a su muerte cuando todo lo que ya Dios había planeado para esa persona lo culmine. Cuando evangelices a la última persona, cuando Dios diga, bueno, ese es el último estudio que tengo predestinado para ti, cuando ya hayas cumplido mi obra, dice Dios, ya en ese momento, hey, vámonos a casa ya, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto. En el caso del impío es terrible, porque el impío constantemente vive en sus delitos y en sus pecados. Por eso, repito, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Vean ustedes, aquí le agrega otro punto la Biblia. Hay una guerra contra la muerte. Y de verdad, hermanos, disculpen a los que les caiga la piedra, pero a mí me da
No sé qué me da cuando la gente se está pintando el cabello, se están haciendo cirugías, se tatúan las cejas, se tatúan esto, se tatúan lo otro, porque no quiero verme viejito, no quiero verme viejita, y están luchando con tratamientos, con embellecimientos, rejuvenecimientos, se inyectan hormonas, una lista de cosas, porque no es más que esto que dice aquí en la Biblia. Es una guerra contra la muerte. No me quiero morir. No me quiero morir. No, me empezaron a mí a salir canas aquí en la ceja. ¿Para qué me las quito? O sea, no, si me sale y si en un año se me llena la ceja de canas, ¿cuál es el problema? No. O sea, malo fuera que me vieran aquí todo bien rejuvenecido, bien pintadote el cabello y todo eso. Y ese dice que no le tiene miedo a la muerte y se tapa y se pinta sus canas. No, hermanos. Entonces, hay un miedo, hay una guerra. El ser humano está, por ejemplo, una persona va tranquila en la vida, tranquila entre comillas, y le dicen cáncer. No deja todo, trabajo, compromisos laborales, cancela sus vacaciones, cancela sus proyectos, porque en ese momento, no, tengo que luchar contra el cáncer, ¿no? E inclusive los médicos dicen, vamos ganando, ¿no? O sea, ya con la quimioterapia, los tratamientos, vamos ganando. No, no, al final la muerte va a llegar. La muerte va a llegar. Por eso, repito, hay un lado positivo y hay un lado negativo. Pero el problema es que los seres humanos que no conocen la Biblia le tienen terror, horror. A mí en lo personal, perdón por mi comentario, pero me da mucha risa cuando la gente dice, no, yo le tengo miedo a la muerte. No es cierto. No, no hay que tenerle miedo. Y inclusive dicen que muchos mexicanos se le cantan a la muerte, no se burlan de la muerte, pero si les dicen cáncer, todos se les abre la tierra, ¿no? Amarillos, pálidos, ¿qué? No, doctor, está bien. No, si aquí tiene usted un cáncer ya muy y posiblemente tenga metástasis. ¿Qué? No. A ver, síguete riendo de la muerte. No, que muy valiente, ¿no? El problema, hermanos, es que hay un miedo a la muerte y es importante entender que hay un lado positivo hacia la muerte y hay un lado negativo de la muerte. El lado negativo es aquel que la persona piensa más en la muerte que en la vida. Algunas personas están profundamente enojadas contra Dios porque existe la muerte. Alguien algún día dijo, me arruina. El miedo a la muerte me arruina la vida. Así lo dijo, el miedo a la muerte me arruina. Me voy a morir. Se van a acabar mis proyectos. Se van a acabar el tiempo. Ya no voy a ser separado de mi familia. Y todos los días voy hacia la muerte. En ese momento, un zape, ¿no? Esa persona, ¡ey! ¿Y por qué no mejor la vives, no? ¿Por qué no mejor vives la vida? Son aquellas personas que dicen, es que ya no quiero cumplir años, no, es que no me festejen mi cumpleaños, no me lo festejen, ¿no? ¿Por qué no? Celebra la vida. Celebra la vida. No, es que no quiero que me hagan pastel, yo no quiero pensar en eso. No, o sea, es una persona que está pensando más en la muerte que en la vida. Estas personas que se obsesionan con la muerte no viven la vida y están pensando más en la muerte. De tal manera que aquí hay muchas cosas que decir y lo vamos a decir más adelante, pero hay un lado negativo y hay un lado positivo. Y alguien puede decir, oye, ¿tiene un lado positivo el temor a la muerte? Sí. ¿Cuál sería el lado positivo del temor a la muerte, del miedo a la muerte? Es muy sencillo. Si no tuviéramos miedo a la muerte, ¿cuántos seres humanos se suicidarían por semana? El miedo a la muerte me frena.
Hay una depresión, me engañó, mi viejo se fue, o la esposa se fue con otro, o se me murieron 3 hijos y no le encuentro sentido a la vida. Pero el miedo a la muerte frena a la persona para que, aunque sea así toda herida, vaya cambiando en la vida, pero no se suicida. Pero si no hubiera miedo a la muerte, me desemplearon, me quiero morir. Me dejó mi hijo y se va hasta Monterrey, no, me quiero morir. O sea, ¿cuántas personas no constantemente, ay, me quiero morir, me quiero ver, la vida no tiene sentido para mí? Pero gracias al temor al miedo a la muerte no se suicida. Hermanos, si no hubiera el lado positivo del miedo a la muerte, todos los días veríamos, se suicidó fulano, se suicidó sultano, sería increíble la cantidad de suicidios. Y la otra, que gracias al lado positivo del miedo a la muerte, es que se despierta el instinto de supervivencia. Una persona que queda en la selva, alguien que queda atrapado en una circunstancia adversa, su deseo de preservar la vida impide, ¿no? Lo lleva a superar su miedo a la muerte por su instinto de preservación, su instinto de salvar su vida. Todos por naturaleza buscamos salvar nuestras vidas, todos. ¿O no? Si no hubiera miedo a la muerte, hay un lado positivo, hermano. Pero sabemos que cuando a una persona le dicen cáncer, en caso de los hombres, cáncer de próstata, amarilla la persona, se derrumba. A las mujeres, cáncer de cervicuterino, ¿no? ¿Qué? Cáncer de mama, ¿qué? ¿No? Entonces, debemos que entender algunos puntos respecto a la muerte. Y estamos ahorita nada más dando un panorama general de lo que acabamos de leer de Hebreos capítulo 2. Es un panorama general. Ahorita entramos más, simplemente estamos viendo que Juan capítulo 10 y Hebreos capítulo 2 nos van a dar el todo de este tema. Es importante entender que con la muerte, hermanos, se termina todo, todo. Si la persona debe dinero, con su muerte se cancela la deuda. A veces la persona quisiera cobrarle hasta la tumba, ¿no? Y que le pague, pero no, con la muerte se cancela la deuda. ¿Sí? Hacienda te puede cobrar, Coppel, FAMSA, Electra te pueden cobrar. La muerte cancela todo. Ni Hacienda, ¿no? Ni los bancos, todo se acabó. Si hay una demanda contra esa persona, la demanda se cancela. Si había un juicio, ya el juicio se cancela. Con la muerte se termina todo. Todo. Con la muerte se termina mi familia, ¿no? Para la persona, ya no tiene familia, ya no tiene esposa, ya no tiene esposo, ya no tiene hijos, ya no tiene ya nada. La muerte nos arrebata todo. Y luego un ejército, un pequeño ejército, empieza a trabajar en mi cuerpo hasta que me dejan huesos. Y luego hasta ese pequeño ejército llamado microbios, ¿no? Hasta algunos huesos se terminan consumiendo. Entonces, aquí el punto es que la muerte termina siendo la cancelación de todo. Entonces, podemos ver que cuando le dice Dios a la muerte, no seas, no, oh muerte, yo seré tu muerte, vemos que la muerte tiene el día de su muerte. Lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis capítulo 20. La muerte tiene el día de su muerte. Y vean ustedes, la muerte y la muerte de la muerte en la muerte de Jesucristo. Dice aquí que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Por eso hay dos formas de vivir y hay dos formas de morir. La Biblia dice que puedes vivir en tus delitos y en tus pecados, te sientes autónomo, tú pones tus propias leyes, te sientes independiente, no necesito a Dios. Puedes vivir con tus propias normas pecaminosas. Para mí el pecado está bien, para mí el aborto está bien,
para mí el adulterio es una canita al aire. O sea, puedes vivir tú, pero a la mera hora tendrás que entregar cuentas. ¿Por qué? Porque la Biblia a este estilo de vida le llama, viven en sus delitos y en sus pecados. La otra es vivir en Cristo. La otra es morir en tus delitos y en tus pecados. Y dice Apocalipsis, morir en el Señor. Vivir en tus delitos y en tus pecados y morir en tus delitos y en tus pecados, o vivir en Cristo y morir en Cristo. Esto determina tus dos destinos eternos. Por eso hay un miedo a la muerte increíble, hay un miedo a la muerte, y cuando empezamos a entender un poco esto, nos damos cuenta en qué consiste el miedo a la muerte. La primera pregunta, vean ustedes hacia dónde los quiero llevar. La primera pregunta es, ¿duele morir? Les pregunto esto porque miren, es cuando una persona muere de muerte natural, le hace ¡ay! ¿No? Así le hace cuando la persona muere de muerte natural, Los que mueren dormidos, que su corazón se paró. ¿Duele morir? ¿No? Les digo eso porque quiero que razonen esto. La persona va a morir porque le van a separar su alma de su cuerpo, ¿sí? Eso acontece en el área espiritual. ¿Van a sacar tu alma? ¿Es algo espiritual? ¿Duele? ¿Por qué? Si se dan cuenta, no quiere llevarlos. La pregunta es, ¿duele morir de muerte natural? Nadie ha gritado, ¡ah! No, nadie. Bueno, ¿por qué tememos morir? Porque hay muchos miedos que gobiernan a las personas. No es lo mismo la muerte para diferentes edades, ¿sí? No es lo mismo la muerte para diferentes, no es el mismo efecto externo en la muerte de un niño, en la muerte de un universitario, en la muerte de alguien que apenas ayer se casó, no es lo mismo la muerte para un señor de 40 años, no es lo mismo la muerte para una persona de 80 años, o es lo mismo la muerte para una persona con 110 años, porque inclusive dice, ay, ojalá Dios ya se lo lleve, ¿no? O sea, para que, entre comillas, como se dice popularmente, ya descanse, ¿no? O sea, no es la muerte, no es lo mismo. No es lo mismo morir por una enfermedad. O sea, las circunstancias que están alrededor de la muerte. Porque muchas personas dicen, yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Ok? Hoy no le tienes miedo a la muerte. Pero no puedes asegurar que dentro de un año vas a decir lo mismo. O sea, muchos chavos, no, yo no tengo miedo a la muerte. Bueno, está bien, pero ya casados, con 3 hijos chiquitos, con deudas, con la esposa embarazada, y te dicen, cáncer. ¿Qué? No, yo no me puedo morir, no me puedo morir, mis hijos están chiquitos, no. Entonces, hoy puedes decir, no le tengo miedo a la muerte, pero no significa que siempre vas a poder decir lo mismo. El problema con el miedo a la muerte es que no sabemos qué hay del otro lado de la muerte. No sabemos, o sea, el miedo ante lo desconocido. Voy a entrar en algo que no sé. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchos factores que es importante considerarlos de por qué el miedo a la muerte. Pero en forma general, morir de viejito cuando se para el corazón no duele. Ah, ya te quisiera ver, pastorcito, ya te quisiera ver. Bueno, te estoy diciendo, yo nada más te digo, muéstrame una persona que haya muerto en la noche y que haya pegado un gritote, un alarido, ¡ah! y se muera. No, eso no pasa. El corazón se detiene, hay un paro cerebral, hay un paro cardíaco,
hay un paro respiratorio, por tanto uso del cuerpo, y se acabó. Por eso, pero sobre todo, hermanos, hay un miedo a la muerte, sobre todo cuando la conciencia está trabajando. Cuando la conciencia me dice, hay un juicio final, has sido un depravado, has sido una depravada, destruiste matrimonios, destruiste familias, destruiste a tus hijos, destruiste lo que te di, y la conciencia culpable es la que me dice que tengo problemas del otro lado de la muerte. Una mujer que abortó, ¿no? Un hombre que destruyó su matrimonio, un hombre que destruyó a sus hijos, un hombre que asesinó, que robó, defraudó, o sea, no, hermanos, es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque aquí sí opera esto. Por eso, este miedo a la muerte, ¿no? Es un miedo que nos va a separar de los bienes, porque la pregunta es, ¿a quién se le va a quedar mi bicicleta? ¿A quién se le va a quedar mi moto? ¿A quién se le va a quedar mi casita, mi jacalito, no? Y no, es que yo no quiero soltar esto, yo no quiero soltar mi casa, mis bienes, yo no quiero soltarlo, no me quiero morir, yo no me quiero morir, ¿no? La muerte arranca todo esto. Por eso, la muerte prácticamente arruina los planes de todas las personas que vivieron sin Dios. Es muy diferente cómo el creyente enfrenta la muerte. El verdadero creyente enfrenta la muerte con dignidad, con mucha dignidad. ¿Por qué? Porque la muerte en el creyente que ya fue salvado y perdonado, ya el creyente ve a la muerte como un amigo. Porque la muerte viene hacia mí y saca mi alma y mi espíritu para llevarme a la presencia del Señor. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Qué dice el impío? Para mí el vivir es el alcohol, las mujeres, y el morir es una pérdida. Bueno, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. O sea, cuando yo ya esté ausente de mi cuerpo, no, inmediatamente ya estoy presente del Señor. Por eso, ahí mismo, en el mismo contexto, Pablo dice, si estoy presente en mi cuerpo, estoy ausente del Señor. Otra vez, si estoy presente en mi cuerpo, estoy ausente del Señor. Pero si yo estoy ausente de mi cuerpo, inmediatamente, así, ¡pum!, en un segundo ya estoy enfrente de mi Señor. Por eso Pablo dice, bueno, estar con Cristo es mucho mejor, de tal manera que la forma en que cada persona empieza a concebir la muerte es muy diferente. Muy, muy diferente. Y hacia donde quiero que llevemos al final del estudio, es que apenas estamos calentando motores y ya se dieron cuenta, a donde yo quiero que lleguemos es que si alguno de ustedes tiene miedo a morirse, yo casi podría decir que no es cristiano. No soy Dios, yo no soy Dios, ¿verdad? Pero si ustedes acaban de leer bien Hebreos, y librar a los que por el temor de la muerte estaban en esclavitud. Lo primero, hermanos, y se los digo por experiencia propia, el primer miedo que se me quitó a mí fue el miedo a morirme. Entendiendo la obra de Cristo. Y si alguno de ustedes tiene miedo a morirse, no, es posible que están sin Cristo. ¿Por qué? Porque, número uno, no crees en la obra de Cristo. No crees que Cristo venció la muerte. Para ti la muerte es un enemigo. Te estoy diciendo ahorita que la muerte es un amigo que viene por mí para llevarme a la presencia de mi Señor. La muerte ya no tiene nada contra mí, porque la muerte ya se lo cobró a Cristo en la cruz del Calvario.
Pero si tú tienes miedo a la muerte, entonces estás hablando de tu incredulidad, no crees a la obra de Cristo, no crees que Cristo venció a la muerte y la muerte la ves como un enemigo porque según tu conciencia te va a llevar al infierno. Por eso es importante que este estudio lo vayan analizando y por eso estoy haciendo tanta introducción. ¿Por qué? Porque eso, así es como sucede esto. Yo me acuerdo, hermanos, antes de ser convertido, unos meses antes de ser convertido, estaba en mi cama. Yo tenía 28 años cuando la gracia salvadora llegó a mi vida. Estaba acostado en mi cama y me tengo que morir, me voy a morir. Yo no me quiero morir, pero sí me tengo que morir. ¿Pero por qué me tengo que morir? Y mi mente estaba luchando así. Y ese día entró tanta impotencia esa noche que estando acostado le di así un puñetazo a la pared. ¡Ah! ¿No? De la desesperación que había. Y mi esposa se voltea, estábamos ya acostados, ya durmiéndonos. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le digo, un dolor. No, ¿cuál? Era la desesperación en mi ignorancia bíblica de que no sabía qué iba a pasar conmigo cuando me muriera. ¿Qué me va a pasar? No, que me tengo que morir, pero yo no me quiero morir, pero sí tengo que morir, pero ¿cómo le hago para no morirme? No, pero todos se mueren. No, hermanos. Ese día no se me olvida mi lucha de terror a la muerte. Y la gracia y la misericordia de Dios hicieron que lo primero que se me quitara fuera ese miedo a morirme. No estoy desafiando a la muerte, no, pero ya no está en mí el lado pecaminoso de ver a la muerte como mi enemigo, sino como un gran amigo. Por eso, cuando estamos rodeados de esto, nos damos cuenta que dices, bueno, a ver, yo vivo en un planeta donde todos los días hay muertes, todos los días hay muertos. Inclusive, para que tengan ustedes una idea, según el internet, son cifras aproximadas, obviamente no son exactas, pero para que tengan ustedes una idea, 155,520 personas mueren todos los días en todo el mundo. 155,520 personas mueren todos los días. Y nacen 372,000, más del doble. Por eso la tasa de población está aumentando mucho en nuestro planeta. Pero 155,000 personas mueren. Si lo divides entre 24, te va a decir cuántas personas mueren por hora. Y si lo divides entre 60, esa cantidad te va a decir cuántas personas mueren por minuto. Estamos acostumbrados a ver la muerte. Y allí es donde entendemos la psicología de aquella persona que dicen, yo no tengo miedo a la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte. Ahí ya empezamos a entender la psicología, repito, de aquel que aparentemente no le tiene miedo a la muerte. A ver, ¿no le tienes miedo a la muerte? Nah. ¿De veras? Nah. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando la muerte se empieza a acercar a él? Cuando de pronto van todos en un carro y todos se voltean. Cuando están en un incendio en el cuarto piso y todos se están quemando. No es lo mismo la muerte cuando es uno por uno, a que cuando de pronto vas en el avión, se cae y eres el único sobreviviente. ¿Estuvo bailando alrededor de ti la muerte? Casi bailaste ese día con la muerte. Casi la oliste, ¿no? En un incendio y fuiste el único sobreviviente. Cuando la muerte viene en multitudes, ya la gente dice, ay, caray, ay. No que le tenías miedo a la muerte. Por eso, hermanos, cuando la muerte es uno por uno, no pasa nada, porque es algo normal, natural. Pero cuando vemos, como ahora, lo del COVID, que caían como moscas las pobres personas, ¿no? Muriendo, dice, ay. No, hubo gente que vivía con un terror, un horror y un pánico. ¿Por qué? Y se ponían tres tapabocas y andaban con careta y no se lavaban como 3 litros de gel antibacterial todos los días, 3 litros, 4 litros para lavarme todo eso, ¿no? ¿Por qué?
porque ya estar cerca de la muerte y estar bailando con la muerte es otra cosa. Por eso, cuando la muerte está más cerca de mí, cuando ya un ser amado se murió, cuando otro ser amado se murió, a mucha gente que lo canaliza bien, se vuelve más consciente de la vida, ¿no? Por eso, 155,520 personas en todo el mundo, mientras la muerte no se te acerque. ¿Tú te vas a morir? Físicamente sí. Fíjate la segunda pregunta. ¿Tus seres amados también se van a morir? Espero que nada más físicamente. Tercera pregunta. ¿Todos nacemos con la sentencia de la muerte? Física, sí. Pero mucha gente, toco madera, no quiero pensar en esto, no quiero. Pues ¿sabes qué? Va a ser bueno que empieces a pensar en eso. Que a lo mejor ahorita algunos de ustedes están incómodos. No, no, es que yo vengo a escuchar cosas bonitas, ¿no? Y este viejito ya se puso a hablar de cosas bien feas. Es que es importante empezar a tomar conciencia del lado positivo de la muerte y el lado negativo de la muerte. Porque si todos nos vamos a morir, hermanos, entonces hay una forma de prepararnos para morir bien y morir con dignidad, ¿no? Hace muchos años una mujer que fue perdiendo sus habilidades, su belleza, empezó a perder su caminar, sus manos, y después estaba ya en una silla de ruedas y hablando con la persona, la primero que dice, bueno, el esposo trajo a cristianos ahí a su casa, y lo primero que dijo esa mujer, me voy a morir, pero así con un coraje, un odio, y así, ay caray, ¿no? O sea, te quedas, pues salúdeme primero, ¿cómo está? O deme su nombre, ¿no? O déjeme presentarme, pero sí, todos vamos a morir. El problema no es que me voy a morir, ¿no? Todos nos vamos a morir, tú también te vas a morir. ¿Sí? Todos, ¿verdad? Entonces, nada más la diferencia, hay de vidas a vidas y hay de muertes a muertes. Esa es la diferencia. Hay dos formas de morir, en tus delitos y en tus pecados, o morir en el Señor, perdonado, justificado, redimido por la gloria de la cruz. Entonces, regresamos a Hebreos y vamos a ver cómo el libro de Hebreos nos muestra todo lo que Cristo tuvo que hacer para vencer a la muerte. Yo sé que podíamos haber empezado con la palabra resurrección. Pastor, pues, use la palabra resurrección y olvídese toda esta introducción tan grande de la muerte, hombre, ¿no? No. Aquí hay mucha gloria que no podemos pasar por alto. Vamos al versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Bueno, de otra manera lo está diciendo que Cristo se tuvo que encarnar, porque cuando los hijos participaron de carne y sangre, en el sentido de que los hombres tienen cuerpos, tienen sangre, porque más adelante en el contexto va a hablar de los ángeles, ¿no? Y dice este contexto que Cristo no vino a socorrer a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, ¿no? Si Cristo hubiera venido a morir y a redimir a los ángeles, tenía que haber preparado un cuerpo. No, ¿los ángeles mueren como los hombres? No. ¿Cristo vino a morir por los ángeles? No. No, ¿verdad? Entonces, como Cristo vino a morir por hombres, dice, participó de carne y sangre. ¿Sí? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. ¿La muerte de quién? De él. Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Un imperio, hermanos, es un gran territorio
que lo gobierna un emperador. Sí, un imperio. Un imperio son montañas, países, ¿no? A veces hasta continente. Es una extensión grandísima donde un emperador gobierna. Aquí es importante ver eso porque ¿de qué tamaño es el territorio que la muerte gobierna? Mundial, ¿no? Entonces, ¿aplica la palabra territorio? Sí. Entonces, vino a destruir. La palabra destruir, ¿sí? Es una palabra que nos enseña mucho en relación con, es lo opuesto a construir, destruir. Destruir no es aniquilación, ¿no? Como lo dice la secta, la falsa secta, la secta de los falsos testigos de Jehová. Como que de pronto así desintegrar y desaparece. No, destruir es dejar en ruinas. Dejar en ruinas. Así lo dijo Cristo. Temed más aquel que puede destruir vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. Así lo dice. Dios destruirá a una persona en el infierno. ¿Qué significa eso? Bueno, dice, temed aquel que puede destruir vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. ¿Qué significa la palabra destruir? ¿Aniquilar? ¿Desintegrar? No. Destruir es que Dios dejará en ruinas eternamente a ese hombre. En ruinas. ¿Le será quitado su cuerpo hermoso? Sí. Le será quitado su fama, su poder, sus riquezas, sus bienes, su negocio, su comercio, su esposa, sus hijos, su salud, sus vitaminas, sus coches, sus propiedades. Todo le va a hacer, va a quedar en ruinas. El infierno es dejar arruinado para siempre a esa persona. Por eso aquí la palabra destruir es dejar, es anular algo en su función. Sí, ahora que el terremoto destruyó a una clínica que está aquí sobre la Zaragoza, ¿no? Quedó destruida. Dice, pero ahí está todavía, pero ya no funciona, ya no es funcional. Vino a destruir, dice, al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, vean ustedes versículo 14. Lo primero que tuvo que hacer es la humanizarse, ¿no? Hacerse hombre, la encarnación. ¿Cuánto tiempo invirtió Dios para empezar a vencer a la muerte? Desde antes ya se había dicho, ¿no? No, virgen, una virgen concebirá un niño y llamará su nombre Emmanuel. Desde el Antiguo Testamento los planes de Dios de la encarnación, desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, donde la simiente de la mujer vencería a la simiente de la serpiente. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había preestablecido este orden de que algún día el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, debería de venir a encarnarse. Ese era el papel de nuestro Señor Jesucristo, encarnarse, venir en este estado de humillación, y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Muerte de cruz para qué? Para vencer a la muerte. O sea, una victoria, todo el trabajo que había antes de eso. Por eso, hermano, la salvación es lo más caro de todo el universo. No hay nada tan caro en el universo, ni el mismo universo, todo vale lo del plan de redención. ¿Por qué? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuánto le costó a Dios hacer el universo? Él dijo y fue hecho. ¿Cuánto le costó la salvación? La vida de su Hijo Jesucristo. Tú dime cuánto cuesta la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el universo prácticamente fue algo barato para Dios comparado con lo que tuvo que pagar por la redención. Por eso, José Luis, cuando alguien rechace la obra de Cristo, es una de las ofensas más grandes que un ser humano le hace al Dios de la salvación.
A mí no me des la salvación de Cristo. Yo le pago a Dios, yo le pago a Dios. Es que vine a hacer esto para que no le pagues tú a la justicia. No, no hay problema. Yo le pago a Dios. No sabe ni lo que, ni lo que dice. Ni lo que dice. Por eso, versículo 14, número 1, su encarnación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Número 2, la destrucción. La destrucción de la muerte. Entonces, ya empezamos a ver esto de la destrucción de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte de la muerte, en la muerte de Cristo, ya había sido anunciado. Por eso esta frase de Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué? ¿Y tu destrucción? Y la destrucción. Entonces, a ver, ya desde el Antiguo Testamento ya estaba anunciada la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Y este mega enemigo de la humanidad ya tenía los días contados. Y nada más como probadita, vamos a ver el texto que nos enseña la muerte de la muerte, ¿no? En Apocalipsis capítulo 20. Por favor, Apocalipsis capítulo 20. Y dice, Apocalipsis capítulo 20, ven ustedes la lectura desde el versículo 10. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este lago de fuego es una descripción que como si Dios los hubiera lanzado a la superficie del sol. Ahí. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar al centro del sol? No llega. ¿No? Ahora, después de que el diablo y el falso profeta y la bestia son lanzados al lago de fuego, vean ustedes, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, muchos niños serán juzgados como adultos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades allí es no el infierno. Toda la gente que está en el infierno va a ser sacada para el día del juicio final. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué pasó con la muerte? ¿Ese día muere la muerte? La cronología es muy sencilla. Un hombre impío vive sin Dios, se siente autónomo, independiente, es indiferente con Dios, no tengo por qué darle cuentas, es mi vida, es mi cuerpo, es mi decisión sexual, es el uso de mi dinero, ¿no? Y cada vez se mete más en problemas con su creador. El juez del universo firma la orden de aprehensión, ¿no? Y su alma es sacada
y llevada y echada al infierno. El infierno es el cerezo del universo. Bueno, allí va a estar hasta el día del juicio final. Cuando la vida, según Apocalipsis capítulo 16, cuando la vida en este planeta se termine y la última persona con vida muera, en ese momento la última persona será llevada al infierno y unos momentos después empezará el día del juicio final. Dios, así como fueron siendo lanzados al infierno, serán sacados, ¿no? El primero, y será juzgado. Y así como agarran una bolsa de basura y la echan al basurero, así será echada en el lago de fuego. El segundo, el tercero, el cuarto. Cuando le llegue el tiempo a este hombre, será tomado, llevado a la presencia de Dios. Dios le va a mostrar, no va a suceder así, ¿no? Pero es como si le pusieran ahí su video, mira lo que hiciste a 14 años, mira cómo te embriagabas, mira cómo seducías a las mujeres, mira los hoteles que fuiste, mira con cuántas personas estuviste, mira con cuántos hombres te acostaste, mira tus adulterios, mira todo esto, ¿no? De tal manera que nadie quede, así como no es, a Dios se le pasó la mano, todos van a quedar convencidos. En ese momento, Dios va a pronunciar las últimas palabras sobre esa persona. Dice Mateo 25 que lo que va a decir, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. La Biblia dice que son las únicas palabras que esa persona va a escuchar. Será tomado del pescuezo y de la cintura y será lanzado al lago de fuego. Esa es la cronología. Inclusive la muerte. La muerte será echada ahí también. Y el Hades, el infierno. Ahora la pregunta es, ¿alguien se puede esconder del infierno? O sea, yo en lo personal creo que muchos van a estar tan aterrados que van a querer esconderse en el infierno, ¿no? Para que no venga por mí, ¿no? Es como alguien que lo van a ahorcar, ¿no? Cuando era la horca, cuando era la decapitación, cuando era la silla eléctrica, ¿no? A ver dónde me escondo, pero no, es que me van a llevar directamente a la muerte, ¿no? A la muerte eterna. Bueno, yo estoy casi seguro que muchos, inclusive en algún momento, van a querer esconderse. Pero como nadie puede esconderse, y por si alguno dices, es que a lo mejor alguno se pudo haber escondido, no importa, agarren el infierno y todo el infierno es echado, incluyendo la muerte. Por eso estoy explicando que la muerte es nada más como pero como personalizada, ¿no? La muerte no es una persona, porque es una acción. En ese momento son separados eternamente de Dios. Entonces, aquí nos habla de la encarnación, nos habla de la destrucción de la muerte. Ahora es importante entender esto. Vean ustedes este orden. La Biblia enseña que Satanás, dice Juan 8:44, que Satanás es homicida desde el principio. ¿Satanás puede matar a una persona? La respuesta es no. O sea, a ver, pastor, vete más despacito. Satanás no tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. ¿O sí? La Biblia dice en Deuteronomio que Dios da la vida y Dios la quita. Es Dios el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, no es Satanás. Entonces la pregunta es, ¿Satanás cómo mata a la persona? Haciéndolo pecar. Haciéndolo pecar. ¿Por qué? Porque el eterno aborrecimiento de Dios es contra el pecado. El eterno aborrecimiento de Dios es contra el pecado, porque el pecado te hace sentirte soberbio contra Dios, indiferente, como que tú eres más que Dios, te sientes más que Dios, puedes más que Dios. O sea,
el pecado infla de una forma perversa a la persona, ¿no? Entonces, Satanás lo que le interesa no es que te mueras. Satanás lo que interesa es que te condenes. A Satanás lo que le interesa es que te condenes. ¿Cómo logra hacer que las personas se condenen? Pecando. Agarras y ves los mandamientos de Dios, que no robarás, no. Mira lo que piensa de tus mandamientos. No harás esto, no me interesan tus mandamientos, ¿no? Ah, ok, ¿no? Entonces, Satanás, la principal arma que tiene es hacer que peque. Que peque. Ahora, el pecado, ya vimos en un estudio pasado el pecado. El pecado tiene su residencia dentro del alma humana. Estudiamos los domingos durante casi un año en las noches el libro de Proverbios y pudimos entender más esto. Cómo el pecado no apaga la mente, apaga la razón, endurece el corazón, cauteriza la conciencia. Pudimos entender cómo el pecado te destruye tu software, ¿no? Te destruye tu memoria para lo bueno, destruye tu procesador, quita, elimina toda la paquetería, las virtudes humanas que Dios puso, la santidad, la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, la sagacidad, el discernimiento, la ley de Dios, el temor de Dios, todas estas paqueterías que Dios puso a un ser humano, toda esta paquetería, ¡pum! El procesador, ¡pum! El sistema operativo, ¡pum! Descompuesto, la memoria, ¡pum! No, el software quemado. De tal manera que esa persona empieza a convertirse en una persona perversa, depravada, cruel, inhumana, salvaje, destructiva, y es peligrosa hasta para sí misma. Entonces, Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Satanás, el principal homicida, porque ¿cómo destruyó a Adán? Haciéndolo pecar. ¿Cómo destruyó a su esposa? Haciéndola pecar. ¿Cómo destruyó a la humanidad? Haciéndolo pecar. Entonces, el arma que tiene Satanás es hacer que pequen. Por eso anduvo Satanás buscando tentar a Cristo. En Mateo capítulo 4 vemos 3 áreas de tentación. No me quiero desviar ahorita para no interrumpir el estudio, pero una de las principales tentaciones que vivió nuestro Señor Jesucristo es cuando todos a corito, en la cruz de Calvario, que se baje, ¿no? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿no? Y sálvate a ti mismo. Los soldados, los ciudadanos, los centuriones, los fariseos, ¿a otros salvó? No se puede salvar a sí mismo. Todos como corito diciendo que se baje. Si Cristo se baja de la cruz, ¿hay salvación? Entonces, esa tentación de decir, deja esto, desobedece el pacto eterno y no pasa nada. No. En ese sentido, estamos viendo, ¿no? Que la muerte es el efecto del pecado. Estamos viendo que la muerte es el efecto del arma del demonio. Porque lo que quiere es que peques. Y si pecas más depravado, mejor. Y si pecas más pervertido, mejor, ¿no? Provocas más la ira de Dios. Entonces, Satanás no tiene poder sobre la vida, pero lo que sí tiene poder es para que peques y entonces provoques a Dios y Dios tenga que juzgarte con justicia. Entonces, la muerte de Cristo termina siendo el medio para la salvación y la victoria sobre Satanás, el demonio y la muerte. ¿Por qué? Porque empezamos este estudio diciendo que con la muerte se termina todo. Todo.
¿Se recuerdan? Con la muerte ya se cancela demandas, juicios, deudas, problemas, se cancela todo. Con la muerte se termina todo. Ahora, ¿cómo Cristo resolvió este problema? ¿Cómo Cristo destruyó, porque estamos en ese punto, cómo Cristo destruyó al que tenía el imperio de su muerte? Ahí lo dice, ahí lo dice. Dice, para destruir por medio de la muerte, ¿cuál muerte? La de él, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cómo destruyó Cristo el imperio de la muerte? Muriendo él. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Sí, muriendo él. Otra vez, si la muerte cancela todo y cada persona tiene un expediente, ¿habrá un expediente en el Supremo Tribunal del Universo llamado José Luis? ¿Sí? ¿Está anotado todo? Miradas, pensamientos, sueños, acciones, motivos, delitos, ahí está apuntado todo. Bueno, ¿la paga del pecado es la muerte? Sí. ¿El alma que pecar esa morirá? Sí. ¿A todos les espera la muerte legal? Sí. Sí. Entonces, pero si alguien viene y muere por mí, si alguien viene y muere por mí y le paga la justicia divina por mis delitos, y en ese momento, ¿no? En ese momento, como si este fuera mi expediente, lo ponen sobre la cruz y queda clavado y te dice, vete y no peques más. El acta de los decretos que había contra ti quedó anulada. La muerte te puede hacer algo ahora. La muerte mató a Cristo físicamente. La muerte mató a Cristo espiritualmente. ¿En qué sentido? A Cristo, no a Dios. No. La muerte mató a Cristo espiritualmente. ¿En qué sentido? En la cruz de Calvario, ¿qué dijo Cristo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre se apartó de él, la separación, ¿no? Y murió legalmente, sí, porque el Padre le hizo así o le hizo así, como le hacen los emperadores, ¿no? Muerte. En ese momento, si él que no había hecho nada, muere por ti, y la muerte lo cancela todo, ¿debes algo a la ley de Dios? ¿Por tus pensamientos que eran pecaminosos? ¿Por los delitos que habías cometido? ¿Por el daño que habías causado a las personas que habías lastimado? ¿Qué? ¿Qué? Por favor, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Porque es lo que estamos... ¿Cómo destruyó Cristo al que tenía el imperio de la muerte? Ahí dice, muriendo por su muerte. Por su muerte. Colosenses capítulo 2 dice versículo 13, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Otra vez, y a vosotros, estando muertos en pecados, ya lo habíamos visto, separados de Dios, y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Todo nuestro expediente negro fue quitado, fue clavado en la cruz, pero vean ustedes el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién ha hecho el peor ridículo de todo el universo? Satanás. ¿Quién ha cometido el peor ridículo del universo? O sea, es increíble que una persona como este personaje, Satanás, se haya atrevido a desafiar a Dios, ¿no? Un microbio comparado contra el sol, ¿no? O sea, ya es, podríamos llamarle un enfermo mental, ¿no? Luchar, ¿no? Un gusano contra Goliat. ¿Cómo crees, no? Entonces, lo despojó. ¿Y qué dice? Ya lo acabamos de leer, Apocalipsis capítulo 20. Satanás fue lanzado al lago de fuego y azufre, y también en la bestia y el falso profeta, y al final la muerte, ¿no? En ese orden. Lanzado, obviamente con los demonios, lanzado al lago de fuego. Pero hay otro capítulo antes de la derrota total de Satanás, en Apocalipsis. Vamos allá, por favor, Apocalipsis capítulo 11, donde vemos el otro mega ridículo de Satanás a nivel universal, de cómo si para una persona es, perdón, Apocalipsis capítulo 12, si para una persona es muy vergonzosa cuando viene un desalojo, sí sabe lo que es un desalojo, ¿no? Cuando personas están viviendo en un terreno que no es de ellos y se apropian de ese terreno, ¿no? ¿Cómo se llaman? Paracaidistas, ¿no? Que se apropian de un terreno, levantan su casa allí, construyen, luego llega el dueño, este terreno es mío, y a través de un juicio el gobierno le da, le concede a esa persona la fuerza pública para sacar a los que invadieron su terreno. Eso se llama un desalojo. Sacan todo, perico, perros, ropa, la dejan en la calle. Qué vergonzoso. Lo que vamos a leer ahorita es como un desalojo, pero en el cielo. ¿A quién creen que desalojaron? Al demonio. Dice Apocalipsis capítulo 12. Vean ustedes, estamos viendo cómo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, ahí el desalojo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿no? Esos demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, desalojo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, este terrible desalojo, ¿no?, que vivió esta persona es una de las tantas muestras de cómo Dios fue venciendo a este hombre, venciendo a este hombre. Dice que el hombre más fuerte venció al hombre fuerte y le quitó sus bienes. ¿Cómo podemos entender esto? La primera pregunta que una persona se puede hacer es: hermano, entonces el diablo y el imperio de la muerte ya cesaron. No. Oh, pastor, no se está contradiciendo. No, vean ustedes. Para el creyente verdadero, predestinado, sí.
para el impío, no. Vean otra vez. Esta persona que decíamos que era un impío, pero ahora que fue salvado, ¿no? Ya fue salvado porque Cristo muere, le paga al pecado, le paga a Satanás y le paga la muerte. Con su muerte en la cruz, pregunta, con la muerte de Jesucristo en la cruz, desarma al pecado? Sí. ¿Con la muerte en la cruz de Cristo este al demonio? Sí. ¿Con la muerte en la cruz Cristo desarma a la muerte? Ahora, contra este hombre que ya ahora fue perdonado y salvado, ¿el pecado le puede hacer algo? La deuda ya fue cancelada. Le fueron perdonados todos los pecados presentes, pasados y futuros. ¿El demonio puede hacer que se condene? No, ¿por qué? Porque este creyente ahora es creyente y tiene ahora un Padre celestial que si se pasa de listo y sigue en sus pecados de omisión y pecados de acción, el Padre lo va a disciplinar. Y Dios tiene la mano pesada. Entonces, el demonio puede hacer que en algún momento peque, pero ya no va a condenación, sino que el Padre lo va a corregir. Ahora, la muerte quedó desarmada, sí. Y ahora la muerte se va a convertir en su amigo de él, porque cuando venga la muerte lo va a tomar para llevarlo a la presencia de Dios y al cielo. ¿Se entiende este concepto de cómo destruyó el imperio de la muerte? En el creyente. Ahora, este es un impío que, cristiano, ahí les daban el cerebro y todos los pretextos que ponen un impío. ¿El pecado tiene poder sobre él? ¿Es esclavo del pecado? ¿Cuántas veces, no? ¿Cómo dice? Hoy voy a cambiar, ¿no? ¿Y cambia? Está peor, ¿verdad? ¿El pecado tiene poder sobre esta persona? Sí. ¿El demonio le pone más tentaciones? Sí. ¿La muerte está esperando que el juez del universo firme el acta de aprehensión para ir por él? En el impío sigue vivo todo esto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que destruyó el imperio de la muerte, y apenas estamos aquí, ¿no? Destruyó el imperio de la muerte, en el creyente verdadero, y por primera vez Dios hizo algo definitivo en el pacto de la gracia. Esto no lo había hecho Dios en el Antiguo Testamento. Dios ya hizo algo definitivo, por eso esta persona ya se puede declarar salva. Sí. La fórmula que hemos visto en los estudios pasados, esta fórmula es importante, nunca la olviden, es la fórmula de las más importantes. Romanos 6, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Sí, crucificados. Morimos juntamente con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Su resurrección es mi resurrección. Allí está la victoria de la muerte, sobre la muerte, y resucitamos juntamente con Él. ¡Qué increíble esto! Es maravilloso entender estas verdades, hermanos. Y resucitamos juntamente con Él. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, dice Cristo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así lo dice Apocalipsis capítulo 1, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta palabra llaves es como una autoridad, un poder, ¿no? ¿Quién es el que le abre la puerta a la muerte? ¿No? ¿Quién es el que le va a decir a la muerte, muerte? Fulano de tal. Ya,
vamos a personificar a la muerte. Llega la muerte con fulano de tal, ¿no? Pancho Pantera, se siente muy pantera con Dios, ¿no? Pancho Pantera, ¿no? Y Cristo abre la puerta de la muerte, échalo ahí, al infierno. ¿Quién tiene las llaves? ¿No? Cristo. Entonces, la muerte en la cruz de Calvario, vean ustedes la pregunta, ¿Cristo se sometió a la muerte o la muerte se sometió a Cristo en la cruz de Calvario? La muerte se sometió a Cristo, ¿no? Señor, es que ¿cómo voy a ir por tu alma? Si no. Y hasta el momento en que el Padre coloca sobre Cristo los pecados de nosotros, hay compromiso, ¿no? O sea, ¿te imaginas personificando la muerte, ¿no? ¿Te imaginas? Ay, perdón, ¿no? Cristo, dice, por eso el pasaje que vimos, ¿no? Yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, ¿no? Nadie me la quita. Fue un sacrificio vicario, sustitutivo y voluntario. Por eso, disculpen que lo vuelva a repetir, pero no hay cosa más cara en el universo que la salvación. Por eso Hebreos dice, si descuidamos una salvación tan grande, tan grande, tan grande. Entonces, ¿se entiende un poquito cómo fue destruida la muerte? Ahora, regresamos a Hebreos. Número 1, versículo 14, vemos ahí la humanidad que se tuvo que humanizar. Se tuvo que humanizar. Número 2, y apenas vamos en el 2, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hay más cosas que decir, ¿no? Porque este libro de Hebreos es riquísimo, pero quiero ir un panorama muy general para entender cómo fue que esa victoria fue concebida. Entonces, vamos a detener el estudio para que nuestros amigos del YouTube, que algún día escuchen este estudio, sepan que no se les haga tan largo, porque van a decir 2 horas y media, no, eso es mucho, ¿no? Ya llevamos 1 hora y media, vamos a tener la grabación. Si alguno quiere tomarse un cafecito mientras de 3 minutos, ¿no? Sí.